Hola, bienvenido al canal. Si te ayuda este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. Leo el enunciado. Sea un transformador de 20 kVA, tensiones 1400 voltios y conexión DY. Se sabe que sus pérdidas en vacío son 450 vatios y que las lecturas de los aparatos de medida en el ensayo de la figura son 26 amperios, 73 voltios y 162 vatios. En el apartado A nos pide rendimiento cuando en el secundario se conecta una carga trifásica equilibrada formada por tres impedancias iguales de 24 ohmios por fase, conectadas en triángulo y con un factor de potencia 0,85 inductivo. Y en el B el índice de carga óptimo y la potencia aparente a la que corresponde. ¿Vale? Empezamos. En la figura vemos que el ensayo que se está realizando para obtener estas medidas es el ensayo de cortocircuito, porque vemos que la salida está cortocircuitada. Las tres conexiones están unidas. Entonces, las medidas que tenemos corresponderán al ensayo de cortocircuito hecho en el secundario, porque lo que estamos cortocircuitando es el primario. Vale, pues en el A nos pide el rendimiento cuando en el secundario se conecta una carga trifásica equilibrada formada por tres impedancias iguales de 24 ohmios fase, conectadas en triángulo y con un factor de potencia 0,85 inductivo. Ok, vale, antes de conectar la supuesta carga que nos da el enunciado, hay que calcular los parámetros del transformador. Y con lo que nos dan, es decir, con la medida del ensayo de cortocircuito, podremos sacar los valores del circuito equivalente fase neutro del transformador de la rama serie, porque es el ensayo de cortocircuito, es decir, del cobre. Pues con ello, con los datos del ensayo, se calcula la impedancia serie de su circuito equivalente fase neutro referido al secundario, porque estamos midiendo en el secundario. Vale. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cuál es la impedancia? Empezamos con la tensión partido de la intensidad, es decir, la ley de Ohm. ¿Cuál es la tensión? Pues como lo vamos a calcular fase neutro, es decir, el equivalente fase neutro, la tensión será la de fase. ¿Cuál es la tensión de fase? Pues el secundario está conectado en estrella, es decir, las tres fases están conectadas en estrella según el enunciado. Y estamos midiendo la tensión de línea. Pues hay que cambiar la tensión de línea y pasarla a fase, porque en triángulo la tensión de fase equivale a la de línea dividida entre raíz de 3. Vale, pues dividimos entre raíz de 3. Y en estrella también vemos que la intensidad es igual para línea que para fase. Como estamos midiendo la de línea, pero es la misma, pues dejamos el 26 amperios. Entonces, usamos la tensión de fase y la intensidad también de fase, pero en este caso equivale la de línea y la de fase. Eso nos da 1,621 ohmios. Y luego, para sacar el coseno de phi en cortocircuito, usamos la fórmula de la potencia activa partida de la potencia aparente. ¿Cuál es la potencia activa? Pues la que estamos midiendo. Estamos midiendo la potencia activa de una sola fase, por la forma en la que está conectada al batímetro. Y eso nos da 162 vatios. Pues como queremos la total, es multiplicarlo por 3 para tenerlo de las tres fases. 3 por 162. Y luego la total aparente será raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea, que como ambos aparatos nos dan las de línea, simplemente es sustituir por 73 y por 26. Eso nos da un coseno de phi de 0,148. ¿Vale? Pues con esos dos valores, que sería arco coseno de 0,148. Bueno, el caso que pasando a resistencia e impedancia nos da, y reactancia inductiva nos da 0,24 ohmios de resistencia y 1,6 ohmios la X de cortocircuito. Esos serían los parámetros de la rama serie. Calculamos ahora la intensidad nominal en el secundario para ver si el ensayo de cortocircuito se ha realizado a intensidad nominal. ¿Eso cómo se hace? Pues la potencia aparente nominal, que son 20 kVA,
partido de raíz de 3 por la tensión nominal, que son 400 voltios en el secundario. Eso nos da 28,87 amperios. Y lo hemos hecho a 26, si no recuerdo mal. Sí, el amperímetro eran de 26. Vale, pues como no lo hemos hecho a intensidad nominal, el ensayo, hay que recalcular los parámetros de la potencia activa de cortocircuito y de la tensión de cortocircuito. ¿Cómo se hace? La potencia activa, 3 veces, porque hay 3 fases, por la intensidad nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito que hemos calculado. Eso nos da 600 vatios. La resistencia de 0,24 es la que hemos calculado aquí. Vale. Si recalculáramos la resistencia con la intensidad nominal, este valor no cambiaría mucho. Sería 1,62 y a lo mejor variarían los decimales. Por eso no hace falta recalcularlo. Esto lo calculamos con el parámetro que nos ha salido del ensayo y luego lo que sí recalculamos para hacerlo a intensidad nominal es la potencia de cortocircuito y la tensión de cortocircuito. La tensión de cortocircuito sería raíz de 3 por la intensidad nominal por la Z, es decir, por la impedancia. Esto es la ley de Ohm. La ley de Ohm para este raíz de 3 viene de pasar esto a magnitud de fase, es decir, esta sería la de línea, entonces esto está dividido entre raíz de 3, pero al pasarlo al otro lado, bueno, pues hay que multiplicarlo por la intensidad y por la Z, la impedancia. Eso nos da 81 voltios, que antes del ensayo lo habíamos hecho a 73, si no recuerdo, por eso hay que recalcularlo. Y el caso, con estos valores ya podemos resolver el apartado, porque en realidad el apartado nos pedía el rendimiento cuando en el secundario se conecta una carga trifásica equilibrada formada por 3 impedancias iguales de 24 ohmios por fase, que están conectadas en triángulo y con un factor de potencia 0,85 inductivo, ¿vale? Como ya tenemos los parámetros de la rama serie, podemos calcular el rendimiento, que es con esta fórmula que ya hemos usado en otras ocasiones. La potencia activa de la carga partido de la potencia activa de la carga, la potencia consumida en el ensayo de vacío, el índice de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Vale, pues, ¿cuál es la potencia activa de la carga? Es la potencia aparente por el coseno de phi, que esto viene de que cada fase son 24 ohmios, porque nos lo dice el enunciado. Vale. Y se aplican 400 voltios porque está conectada en triángulo y la tensión de línea es la de fase. Es decir, si aquí aplicamos 400 voltios, cada fase tiene 400 voltios por estar conectada en triángulo. Pues haciendo la ley de Ohm con la potencia también, es decir, la potencia aparente de la carga será 3 veces, porque son 3 fases, la tensión al cuadrado partido de la Z, porque bueno, la fórmula que no sabemos es esta, pero sustituyendo la intensidad por U entre Z nos queda U al cuadrado partido de Z. Sustituimos por los 400 voltios y partido de los 24 ohmios por fase. Eso nos queda, y bueno, multiplicado por 3, eso nos queda 20 kilovoltiamperios. Que eso es la potencia aparente nominal del transformador, es decir, la carga consume toda la potencia aparente. Pues entonces el índice de carga es 20 kilovoltiamperios entre 20 kilovoltiamperios, 1, ¿vale? Y la potencia activa pues es 20 kilovoltiamperios por el coseno de phi, que nos lo da el propio enunciado. Nos da que es 0,85 inductivo. Vale, pues ya tenemos el numerador, y para el denominador, bueno, la potencia en el secundario es la misma que la del numerador, más la de la potencia activa consumida en el ensayo de vacío, que nos la da el enunciado también,
son 450 vatios. Como estamos haciéndolo en kilovatios, lo ponemos 0,45. Y luego el índice de carga al cuadrado, 1 al cuadrado, por la potencia de cortocircuito, que eran 600 vatios, lo hemos calculado aquí, pues en kilovatios 0,6. Eso nos da un 94,18% de rendimiento. Apartado B. El índice de carga óptimo y la potencia aparente a la que corresponde. Es decir, ahora esa carga del apartado A no la usamos y nos pregunta el índice de carga óptimo y la potencia aparente a la que corresponde. Es decir, ¿a qué potencia corresponde el máximo rendimiento del transformador? Que no será a la potencia aparente nominal, que es de 20 kVA, será otra. Vamos a ver cuánto. Vale. ¿Cómo se hace eso? Pues con esta fórmula. El índice de carga óptimo, esto viene de la teoría, aunque se podría demostrar, es la raíz cuadrada de la potencia consumida en el ensayo de vacío partido de la potencia consumida en el ensayo de cortocircuito. Como eso lo tenemos ya, 450 entre 600, le hacemos la raíz cuadrada y nos queda 0,866. Este sería el índice de carga. Con la fórmula del índice de carga, que es la que hemos usado aquí, es decir, la potencia consumida entre la nominal, pues vemos que la potencia consumida debe de ser el índice de carga por la nominal. 0,866 por 20, 17,32 kilovoltiamperios. Con esta potencia aparente ya podemos calcular el rendimiento máximo del transformador. La potencia consumida en el secundario por esta supuesta carga sería 17,32 por 0,85. Vamos a suponer este coseno de phi, porque es el del apartado A. Aunque ahora, como es una supuesta carga, no sabemos el coseno de phi real, pero para el ejercicio pues suponemos el 0,85, que es el del apartado A. Entonces, lo que se modifica en la fórmula con respecto al apartado A es tanto la potencia aparente consumida como el índice de carga. Vale, pues sustituyendo todos estos datos nos queda 95,26%. Ese es el rendimiento máximo del transformador del ejercicio. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.